suena? Un caos. Anárquico. Caos, anárquico, ya. ¿Qué se le viene a la cabeza? Desorden. No lleva reglas. En contra de lo establecido. Sin normas. Ya. Sí, tiene todo que ver con eso. Para entender el anarquismo, lo voy a definir desde la autoridad, porque con el fascismo se acuerda. Tengo que entender la ley. Para entender lo anárquico, debo entender la ley. ¿Ya? Porque el anarquismo se revela con una esfera de la ley, no con todas. Pero por eso tengo que entenderla completa. Veamos. La ley. La ley tiene precepto, principio y persona. ¿Se acuerdan? Conversamos alguna vez. Ya. Ese precepto particular tiene tres dimensiones o tres intenciones para ser cumplido por la persona. La ley puede permitir, la ley permite, por otro lado, la ley obliga, y tres, ¿cuál podría ser? La ley me permite, la ley me obliga y la ley me... ¿Sanciona? Todas. Si usted no la cumple, hay sanción para todas. Obliga y la ley prohíbe. ¿Ok? A ver. Pongamos un ejemplo donde la ley permita. ¿Qué significa que la ley permita? La manifestación. Ya. ¿La manifestación la permite la ley? Sí. La permite, ¿cierto? Otro ejemplo donde la ley permita. O no lo que permite, sino que permite. Organizaciones sociales. Por ejemplo, la ley 20.500, ¿cierto? Que estudiamos tercer sector, permite que usted se congregue como sociedad, ¿cierto? Lo permite perfectamente. Eso es un ejemplo. Vámonos a la ley de tránsito. Cuando veamos los tránsitos, hable un auto, la ley de tránsito. La luz amarilla permite, ¿sí o no? Sí, la Permite. obliga. Por ahí va. La ley, o sea, la ley amarilla, es decir, la luz amarilla permite. Ese es el ejemplo que se me ocurre rápido ahora ya. ¿Sí? Usted permite, no está obligado a detenerse ni a avanzar, le permite pasar si es que viene full velocidad y no para evitar un accidente. ¿El derecho para eso la norma? Para eso le permite, ¿cierto? ¿Estamos claros cuando la ley permite? Sí. La ley me permite hacer esto, por lo tanto, no va contra la ley, lo puedo hacer. Ya hay un dicho muy divertido que dice que aquí se roba conforme a la ley. Claro, porque a veces tantos vacíos legales que te permite hacer cosas que no son éticas, pero sí son legales. ¿Sí? Pero bueno, ahí hay otra discusión. La ley permite. ¿En qué casos la ley obliga? Por ejemplo, el tránsito pasa por detenerse, perdón. No, porque eso es prohibido. Ah, ya. No puedes pasar. ¿Cuándo obliga? Con la luz verde. ¿Tú puedes quedarte detenido con la luz verde? Te obliga a la acción. Cuando la ley obliga, hablamos de acción. No de reacción, de acción. ¿Ok? Digamos un ejemplo donde la ley obliga. Que los niños tienen que estudiar. Te obliga a pagar impuestos. Sí. Te obliga a pagar impuestos. Perfecto. Eso es una obligación, donde la ley obliga, ¿cierto? La ley tributaria, salud, donde la ley tributaria obliga a pagar impuestos. Es una obligación, ¿cierto? Permiso de circulación. Para poder andar, permiso de circulación. Perfecto. Es obligatorio, de hecho lo dice. La ley obliga a cumplir las normas establecidas. Lo que pasa es que todas son establecidas. Ojo, pero el precepto en sí puede ser permisivo, obligatorio o prohibitivo. Ya, perfecto. ¿Se fija? ¿Qué distinto? A ver, otro ejemplo donde la ley obliga. Al control de identidad, por ejemplo, ahora. Sí. Si Carabinero le pide su carnet, usted está obligado a dárselo. Profe, A que se le imponga, ¿verdad? voy a Dígame. hacer una consulta que el otro día me pasó algo como medio extraño. Porque ahí estaban los... Revisar. Claro,
pero me dijeron que me bajara el auto y me bajé. Y lo primero que me quitaron fue el celular y me dijeron que me estaban haciendo un control. Ah, pero porque usted no lo graba. No, sin ni siquiera grabé nada, pero para... Claro, pero y me no sacaron seguro. toda la información del celular Ah, y ni siquiera me pidieron el carnet. pero ¿qué información? Y yo le dije, pero ¿por qué me lo quité? Y estaba lleno de... Cuando me estacioné ahí atrás. Lleno gratis. Sí, pues estaba lleno, entonces me hicieron bajarme del auto y le dije, ¿para qué? Y había una niña que súper así prepotente y me dijo, bájate. Y el que estaba al lado le dijo, ya espérate. Y él me explicó porque yo le dije, ¿cómo voy a bajar si capaz que me estén haciendo el cuento del tío? Le dije. Claro. Sí. Ah, que uno no sabe de repente. Entonces yo bajé y cuando él me dijo que queremos hacer el control de identidad, ya, pues entonces yo llego y estaba hablando por teléfono y bajo con el celular así, viene y me lo quita. Y ella empezó a sacarle la clave, claro, pues, y sabe que estaban requisando, a todos los que estaban ahí estacionados empezaron, pero yo le dije a lo mejor es cuento. Ese abuso de poder. Bueno, mira, Me sentí vulnerada en todo La verdad el la verdad es que desconozco la ley que dice al respecto. Claro, yo decía, ¿dónde me Pero aplico? no me suena a algo muy. O sea. Porque me hubieran A menos pedido. que estén justo ahí, Profe, presidente, profe, ¿verdad? no había nada. sabes, yo tengo mi opinión bien particular de eso y no tiene nada que ver con que esté a favor o en contra, pero es algo evidentemente que yo no sé cómo no lo han hecho, inclusive más veces. Y te lo digo desde la súper buena onda. Ahí esa esquina, ayer, y no tan solo ayer, todos nosotros sabemos, el olor a marihuana no se aguanta. Y yo, Entonces, yo me pongo en el otro lado. Si yo fuera de carabinero o los ratis, es obvio que debe haber alguien que debe estar vendiendo marihuana o vendiendo droga y lamentablemente, injustamente, nos puede caer a cualquiera de los que estacionamos ahí. A ver, Pero en el vámonos, Ese vámonos, producto ya. es arbitrario. Recojamos el caso. Recojamos el caso conforme a lo que estamos viendo. No nos vayamos a nuestra discusión. Recojamos el caso conforme a lo que estamos viendo. Eres una lápiz. Si la PDI en este caso fue, ¿no? Mm. Si la PDI le quitó el celular a nuestra compañera, es porque la ley le obliga, le prohíbe o le permite. Yo en este caso, entonces, si me miráis, no sabía qué hacer, si hacer, permite. le permite. le permite sobre todo. Y la verdad, permite? yo no sé, porque desconozco esa ley particular, desconozco el precepto, ojo. Pero si el precepto dice que sí se puede, entonces se lo permite. Y su compañera estaría en condiciones de ser obligada a hacerlo. ¿Me hago Querían saber entender? si yo tenía vínculo con Lo que algo que pasa- había sucedido ahí, pero no me informaron nada. No, sí sé, y usted también tiene usted tiene el derecho de ser informado, por eso no es una persona ser informada. Profe, pero ahí no debería existir algo porque Y pusieron un celular que andaban ellos y me sacaron toda la información de ese celular. Eso hicieron. es como un allanamiento. Sí, pero la PDI tiene, la PDI es Ahora, la única que se ahora, especializa en el cibercrimen. No tengo la respuesta porque desconozco el precepto, desconozco la ley particularmente. Ahora, que fue desagradable, me imagino, dice, por supuesto que sí. Sí, todavía estoy así como con una Obvio. cuestión así que ahora venía y me... Sí, pues como una Te chupeta. cacharon la reina del sur. La reina de Diego. La reina del pueblo. Así que yo era la que estaría en la Siento yo que pueden tener todo, pueden repetir la ley, permitir o obligar a prohibir, pero yo siento que Pero ya no te pillaron. eso es abuso de poder. Lo vamos a explicar porque no necesariamente, es que ahí está el tema. ¿Cuándo es abuso? Cuando va más allá de la ley. Ahora, ahí está, hay un tema acá. Y recuerden que estamos conversando de qué cosa. Anarquismo. Para entender el anarquismo tengo que entender la ley, que es con la que yo cerraré. Entonces entendemos que el precepto permite, obliga y prohíbe. O prohíbe o permite. ¿Cuál de estas tres da mayor libertad? Permite. Permite, creo yo. Ok. Yo creo que permite. Porque te obliga y te es como muy... Permite, da libertad, ¿cierto? Está permitido. ¿Sí? Cuando la ley obliga, da libertad. No, no puedes decir. Porque yo me está obligando. Porque uno ya sabe la cuenta. Yo no sabe lo que puede hacer. Puede dar libertad, pero con consecuencias. Todas con consecuencias. Todas. ¿Y cuando la ley prohíbe, da libertad?
partir por Sí, nomás. da libertad. Da libertad. En Absolutamente. todos los casos tenemos libertad. La libertad pero cumpliendo ciertas condiciones. Mire, al contrario de lo que podíamos pensar desde el sentido común, cuando la ley prohíbe, otorga libertad. ¿Se acuerdan del video que vimos cuando Alejandro Herrera decía, cuando uno tiene la totalidad de los recursos disponibles, uno mismo debe disciplinarse para saber las libertades que tiene? Tiene que ver con esto. ¿Por qué? Si yo le digo, supongamos que haya una norma acá en la ley, una norma, una ley, que dice así. Llegar a las 8 a.m. ¿Qué tipo de norma será esta? Conforme a esa clasificación, esto me está permitiendo, obligando, prohibiendo. Obligando. ¿Puedes llegar a las 7:30? No. No, porque la llegada es a las 8. ¿Puedes llegar a las 8:01? No, porque la llegada es a las 8. ¿Qué grado de libertad tienes? Ninguno. Cuando se te obliga, no tienes ningún grado de libertad. Cuando se obliga no tiene ningún grado de libertad. Pero cuando se prohíbe, sí. ¿Por qué? Claro. No se puede llegar después de las 8. ¿Qué te están prohibiendo? Llega a los ¿Pero puede llegar a las 5 de la mañana si quieres? Sí. Se da libertad. Cuando yo me toca pedir una sala para asesorar proyectos de título, por ejemplo, yo hablo con la señora Vivi y digo, señora Vivi, ¿qué sala tiene disponible? Y me dice, usted no puede ocupar 501, 504, 502. ¿Puedo ocupar? No. Depende de mi voluntad cuál ocupe, mientras esté disponible. ¿Me explico? Por eso, al contrario del sentido común, cuando la ley prohíbe, te está diciendo que te da libertad. Ay, ¿cómo era? Aquí me obliga a avanzar con luz verde. Llegar a las No. 8 al otro. Exacto. Aquí me obliga a avanzar con luz verde, no puedo quedarme detenido. De esta manera lo encajonan Te encajona en una acción. en una acción. En una acción. ¿Es eso o eso? Es eso o eso. No hay nada. Pero el otro te da la libertad de escoger, por ejemplo, no se prohíbe fumar aquí, pero allá afuera no. Exacto. ¿Ve que le da libertad? No te está prohibiendo fumar, te está diciendo aquí no. Claro. Pero el resto sí. Hagan lo que quieran con su vida, pero aquí no. Entonces, cuando la ley le prohíbe, le está dando libertad. Súper interesante. Para elegir. Cuando usted a un hijo le dice, estudia, ¿qué tipo de ley es? Obligación. De obligación. ¿Tiene otra opción? No. No. Pero si usted le dice, Nunca, perfecto. no te saques rojos, ¿tiene opción? Sí, sacarse ¿Se fija que le está prohibiendo? ¿Cómo identificamos los preceptos prohibitivos? Chiquillos, ¿cómo identificamos los preceptos prohibitivos? Cuando empiezan con una negación. No, nadie, nunca, en ningún caso. Todos esos comienzos de ley son generalmente prohibitivos. Por lo tanto, vamos por esos preceptos prohibitivos. Prohíban las cosas para que tengamos bien. Interesante. Ahora, ¿a quién le permite, obliga y prohíbe? A la persona afectada por la ley. ¿Estamos claros, cierto? No vamos a volver a hablar del precepto principio persona porque eso ya se lo sabe. Estamos hablando del anarquismo. ¿Contra quién se rebela el anarquismo? Contra la ley. ¿Toda ley? No. Esto es interesante. ¿Cuánto lo prohibido? Si esto tiene un precepto, ¿cierto? Esta es la naturaleza del precepto. Sí, la ley. Eso resguarda un principio que es un valor moral. ¿Se acuerdan? Sí. De una persona. ¿En qué dimensión se revela el anarquismo? Solo Obliga. en un precepto. Solo en el precepto. El anarquismo puro, duro, de verdad, está de acuerdo con los principios y está de acuerdo con el precepto. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? El anarquismo de texto, estamos hablando. No el panqueta que está afuera viéndole 2 lunas para tomarse una cerveza. No él. No ese sujeto, ¿me explico? No esa persona. Estoy hablando del de verdad. El que piensa sobre la sociedad. No que, no sé, tuve un problema, mi papá me pegaba, entonces ahora yo me revelo mucho la vida. No es eso.
es el de verdad, el que lo pensó, el que se dio una vuelta, ¿contra qué cosa se está rebelando? Contra el precepto. Por lo tanto, el pensamiento anarquista se basa en decir, nadie nos puede permitir, porque el que me permite quiere decir que es superior a mí, porque él me está permitiendo, en este caso el Estado. ¿Me está obligando o me está prohibiendo? La pregunta que se hace en el anarquismo es, ¿quién eres tú para permitirme, obligarme y prohibirme? O sea, disculpe, usted dice que va en contra del Estado. En cuanto a figura legal, pero en verdad, si el Estado no pusiese leyes, no tendría problema con el Estado. El problema, por lo tanto, es la ley, no es el Estado. Ya. Es el precepto. Si no hubiera estado, no hubiera nacido. Por eso el punk de verdad, el punk de doctrina punk, digámoslo así, es súper pacifista. Porque su forma de vida dice que no se necesita ley para vivir. El anarquismo cree que el ser humano es bueno por Hay una naturaleza. autorregulación. De hecho, creo que no me puedo acordar de qué grupo es, pero hay una canción que dice anarquía, resistencia a la mierda gubernamental. ¿Se fijan? Pero tiene que ver con eso, porque hay una autorregulación. El anarquista de verdad cree que el ser humano es bueno. Por lo tanto, se puede autorregular, no necesita un externo que lo regule, un elemento externo. ¿Eh? Ahora, ¿eso ha resultado en la vida en una parte del mundo? No. Por dos razones, porque el ser humano no es bueno por naturaleza. Y segundo, que sin ley no nos podemos entender, digamos. Ya no nos desarrollamos si no hay reglas básicas de convivencia. Ahora, yo siempre cito lo mismo. ¿Cuál es el anarquista típico? El movimiento punk. ¿Usted sabe por qué el punk se viste como se viste? ¿Por qué ocupa esos elementos que ocupa? Sí, es como una manifestación de rechazo. Pero sí, en verdad no es rechazo, es una burla. A la sociedad, a la cultura. ¿A cuál? ¿A toda? No. No. ¿No? A ver, ellos se visten, esto es para que usted lo entienda, esa subcultura. Si alguna vez le toca intervenir ahí, ¿no? En este tipo de grupos. Que ocupen el pelo de todos colores, parados, etcétera, así, ¿no? Es una burla a la corona inglesa, ¿verdad? No son punk de inglés. No sabía. Sí, es una burla a la corona inglesa, particularmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas camisas escocesas que ocupan, no? Con tartán, igual que las faldas de los escoceses. ¿Usted sabía que el tartán, que era el tejido escocés, ese es de las falditas escocesas, porque el cuadrillé, digamos? ¿Por qué se ocupa de diferentes colores? Porque eso representaba a los clanes o familias escocesas. Nosotros somos del clan azul. Ah, Paula, nosotros somos del clan azul. ¿Ok? Y usted se casa con el del clan rojo. ¿Cómo va a ser la falda de sus hijos? Azul. Y después se casa con el clan naranjo, entonces azul, rojo, naranjo, después con el verde y así. Es como un entretejido social. Es súper interesante estudiar sobre los tartanes de los escoceses, así se dividían. Bueno, el tema es que el punk ocupa eso en la camisa y de ahí aparece la moda de sacarse la camisa y amarrársela aquí como falda. ¿Se fija? Ocupa lo mismo, pero en otra posición, de mala forma. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo la vestimenta Está del burlando. punk? Es una burla a las normas, al precepto. ¿Se fija? ¿Sí? Ahora hay mucha rabia de por medio, mucho conflicto, muchas cosas. Quiero que entendamos desde dónde viene el tema. ¿Sí? ¿Y los Entonces, hooligans deberían ser como una subdivisión de...? lo que pasa es que los hooligans no, porque tiene que ver con la violencia desde el deporte. Yo creo que es otro tema, no lo he estudiado, pero me imagino yo que es otro tema. No todos los hooligans son punk, de hecho hay gerentes de empresa en Inglaterra que son hooligans. Hay, o sea, es la violencia es como la violencia con permiso. De hecho los hooligans ahora tienen una ley que no se puede agarrar a combo en el estadio, entonces cada vez que hay partido ellos se juntan aparte a pegarse. Y tienen sus reglas y tienen sus temas. Sí, Porque ellos no atentan solo contra lo del estadio, digamos, sino que contra ellos mismos. Sí, es un tema de ahí, bueno, no sé. Disculpe mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Las barras bravas en Inglaterra. Claro, los públicos son los Los hooligans.
Ya. ¿Clarito el anarquismo? ¿Contra qué se revela entonces? ¿Contra toda ley? No. ¿Contra qué dimensión de la ley? ¿Contra el precepto. ¿Y por qué? Porque el precepto puede ser de tres formas. ¿Cuáles son? Obligar, permitir. Permitir y obligar. Permitir y obligar el proyecto. ¿Estamos con el anarquismo? Listo. Vamos a la otra nubecita de propiedad social. Como yo les expliqué al principio, que es la administración y gestión de los recursos. Eso para el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo? Eso para el trabajo. Todo esto no sirve para el trabajo. ¿Qué pasa si usted propone una solución anarquista para esa problemática social? Puede hacerlo. No la podría haber propuesto si no me hubiese gustado. Entonces, necesitamos reflexionar de eso. Profe, y el trabajo tiene que identificarse de No necesariamente. No, pero si un tema tuviera que ver. Claro. Usted ocupa la herramienta que le sirva. Entonces, mire. A ver, ¿se acuerda que cuando estudiamos sobre comunismo y socialismo, hablamos de clase social? ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan que hablamos del concepto de clase? La burguesía, ya, los proletarios. ¿Usted de qué clase social es? Alta. Pregunta. ¿Existe la clase media? No, dice ya de abajo. ¿Qué determina la clase? ¿Se acuerda que yo le dije que Marx era uno de los pensadores más materialistas que existió en la vida? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda por qué? Porque él entendía que lo material sustentaba o era un satisfactor de las necesidades del ser humano. ¿Se acuerda de eso? Por tanto, apunta al tema de los medios de producción, etc. Hasta la modernidad, que ya no estamos en la modernidad, ahora estamos en... ¿Qué etapa de la vida? ¿Qué etapa de la vida del ser humano? Estamos en la posmodernidad, donde estamos en la globalización, donde los ismos, conceptos que estamos estudiando, se tergiversan y se entrelazan entre sí. Por eso es tan difícil decir este país es de tal doctrina, porque puede que no diga. ¿Sí o no? Por lo tanto, la clase social ya es un concepto arcaico. ¿Cómo se estratifica hoy día la sociedad? Eso lo íbamos a estudiar aquí. ¿Ya? Teníamos que estudiar todo esto antes para comprender lo que vamos a estudiar ahora. Ustedes que están hablando de pobreza y exclusión social con la profe Leila, ¿cuándo se es pobre? la necesidad básica. Varios tipos de pobreza. Ya. Eso quiero que me cuente, porque ahí está el tema. ¿Referente a qué se es pobre? ¿Es lo mismo un pobre en Chile que un pobre en Islandia y un pobre en Tumbuktu? No. ¿De qué depende? De los recursos. De las necesidades. ¿Se fija que me responde con variables? De lo mismo dice. Interesante, esas son las variables, por cierto. Mire, hasta la modernidad, es decir, el 1800 o 1900 y la mitad del 1900 más o menos, como más tarde ahí llega la modernidad, se determinaba a las personas su estrato socioeconómico, bueno, no se llamaba así, pero se clasificaba a las personas en dos grandes grupos, clase alta y clase baja, en la medida de dos variables. La primera variable era el tiempo y el otro era recursos. El sueldo mínimo es un sueldo mínimo en relación a qué variable? Al tiempo. El tiempo de hoy. Sueldo mínimo anual, semanal, no, mensual. Eso es una medición de tiempo. ¿Se fija que el tiempo es una variable importante para el ingreso? Y esto es un pensamiento muy marxista. ¿Se acuerda que el valor que era fijo para Marx en cuanto que había dimensiones de tiempo y dimensiones de recursos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de eso, no? Como materia prima y tiempo. Esa es una visión muy marxista. Bueno, desde la caída del comunismo se replanteó esto.
ya no existe el concepto de clase, porque hoy día hay otra variable sumamente importante que agrega valor al trabajo de las personas, es decir, a la administración del recurso de estas personas, que es su capacitación. Ah, eso lo dijo no sé cómo, la Mar. Sí. La Joaquina La Marcela, no, no. Maracen, Está bien, chiquillo, sí, la doctora. Me gusta. Así dando- El año pasado, no he leído nada de eso, no sé nada de eso. Ahora sí. Aquí se ve. Miren, aquí está este sujeto, trabajador o no, digamos. ¿Cuánto ingresa económicamente hablando este sujeto? ¿Qué lo determina? El tiempo, el recurso, pero también su capacitación. Y cuando ahora hablamos de capacitación, quiere decir entonces que ya no hay clases sociales. Por eso yo un poquito le hice una pregunta capciosa. ¿De qué clases sociales usted? Usted no es baja, está estudiando. Tiene para pagar estudios. ¿Quiere decir que es alta? No. ¿Sabe por qué? Porque tiene escasez de tiempo. Todo su tiempo probablemente libre lo ocupa para descansar del trabajo, no tiene tiempo para calidad de vida. Entonces, ¿de dónde estamos? Eso es lo que vamos a estudiar hoy día. ¿Cómo se estratifica hoy día la sociedad? Ya no es en clases, ya la clase no existe. Absolutamente obsoleta. Ahora es estratificación socioeconómica. De ahí viene el concepto del ABC1, que los vamos a estudiar ahora. ¿Les parece? Estratificación socioeconómica. ¿Cómo es? Estratificación de estratos socios y económicos. ¿Ya? Veamos. Estratificación socioeconómica. ¿Va quedando claro por ahora? ¿Sí? ¿Más o menos? Estratificación. La dislexia y la bilaria, por favor. Estratificación socioeconómica. Estratificación socioeconómica. La estratificación socioeconómica. Estratificación. ¿Qué determina que una persona sea ABC1, B1, B2, C3, C4, bla? No necesariamente, porque el ingreso es solo recursos. Está ahí la capacitación y el tiempo. Por eso hablamos hoy día de una pobreza relativa. ¿Relativa en qué? Relativa a esta misma variable. A veces no cuenta que En el otro curso me dijeron, profe, hubiera pasado esto, antes me le digo, fue la prueba de la ley. Claro. Ahora lo vamos a ver. ¿Por qué no le soltáis al tiempo? Antes de la prueba de la prueba. Ya. Veamos. entonces la pobreza es variable. Es variable, absolutamente. Muy bien. Por eso no se es pobre absoluto como A antes. veces no. Antes se nacía pobre y se moría pobre. Ahora no. ¿Gracias a qué? Naces pobre y te vas a convertir en Profe, de hecho lo veíamos en un tema que hablábamos en la sala con respecto a los campamentos. De repente uno va a un campamento, claro, su casitas de madera, pero uno entra con medio plasma, casi todo como de auto. Hoy día lo vamos a entender por qué. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya? Ya, chicos. Veamos estratificación socioeconómica. ¿Han escuchado el concepto de ABC1? Sí. ¿Qué es eso? Los rubios. Por decirlo ABCDín. Ya. Los rubios. Ya, son cosas que se nos vienen a la cabeza, ¿cierto? Miren, vamos a hacer toda la estratificación completa acá. Y vamos a escribirla y después la vamos a ir definiendo cada uno, ¿les parece? Para que nos identifiquemos nosotros también, porque eso es lo entretenido. Ah, yo soy así, ¿ya? Ahora, esta estratificación socioeconómica, ¿determina quién eres? No. ¿Determina dónde estás? Sí. Claro. Pero no quién eres. Exactamente. Hola. A, B, C, 1. Después viene B1, B2,
de El como el más bajo. esto es calle dura. Esto es calle dura, se los anticipo. Esto es calle dura. Es decir, la persona que vive en la calle que este invierno se puede morir. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Identificamos al ABC1. Identifiquemos al ABC1. El ABC1 yo les voy a contar de la nada para que ustedes vean lo prejuiciosos que somos. El ABC1, en términos de estas variables, ocupa su tiempo, o cómo es el tiempo del ABC1, libre. ¿Cómo es su capacitación? Muy, pero muy alta. Y cuando hablo de capacitación, no solo hablo de títulos, hablo de un background cultural. El ABC1 habla por lo menos 4 o 5 idiomas bien. ¿Se fijan? Estudia latín por gusto. Por hobby. No porque tenga que meter el latín en la vena. No, porque no es necesariamente su recurso. Ojo, quiero porque los ricos, esa clasificación es B1. Y ahora lo vamos a entender por qué. ¿Y cómo es el recurso del ABC1? Abundante. ¿Cómo es la personalidad del ABC1? Sencilla y humilde. El ABC1. El de verdad. El de verdad. El ABC1. No es el cuico pedante en Chile, es el ABC1. Dentro de esa categoría cae los chicos. No, está más abajo. Sí. ¿Y el parte? ¿De verdad? No, el PA tampoco. Falta el No tienes, no tienes. anda regalando nada, hermano, ya la cámara, hermanito. Me compró en el sur, un gringo que compró en el sur. El gringo que se compró la mitad del sur podría haber sido ABC1. ¿Cuál? Podría. A pesar ¿Cómo se llama el de sí, profe, pero el Data Talking igual su historia dice que él nunca fue a la universidad. No, Pero sí estudió. a ver, es que, ojo, el ABC1 no es que sepa mucho, el ABC1 puede comprar la capacitación. Probablemente tenga gente que trabaja para él tranquilamente y él puede tener su tiempo libre para viajar por el mundo. ¿Me explico? O sea, es reducida, o sea, Absolutamente. Entonces, miren, ¿cómo es el ABC1? La verdad, la mayoría de las veces, y esto se estudia desde el marketing porque es muy distinto el producto que se vende acá y acá. De hecho, se lo voy a anticipar. Los C toman té a la 11 y los B toman café. Para que se vayan al tiro. Vayan dándose cuenta al tiro de una a dónde estamos. Veamos. Soy ambigua. ¿Y por qué, profe? Ahora sí lo voy a explicar, espérense, ahora lo voy a explicar. Porque tiene que ir con el background cultural. Miren, ya, el tiro de la boleta. Ahora vamos. Dígame, ¿quién cabría en Chile? Nadie. No porque no está en Chile, probablemente tenga propiedades en Chile, pero pasen, a ver cómo están y se van. No vive acá en Chile la versión. No, estamos claros, pero... Aquí en Chile no hay, o sea, así de la Vox Populi no conozco a nadie en versión. Podría haber sido el Tom. Podría, no conozco la vida, digamos, no lo he estudiado, pero tiene mucha plata para comprarse muchos terrenos en el sur y fue un filántropo. Es filántropo. Probablemente conocía a la señora que vendía pancito en la esquina. No es el cuico pedante. No es el ABC1, no es el cuico pedante de que te tire el auto encima, de oye, ándate aquí porque es mi playa. Ya, no, esa no es ABC1. Eso no es ABC1. Entonces, si la miramos así como gran número, esa clasificación, a veces uno la podríamos encontrar mejor en el combinado. En cuanto a recursos. ¿Y la ABC1? ¿Cuál es el hobby de la ABC1? Colecciona arte, por ejemplo.
cama. No, ¿Me explico? ¿En qué se entretiene una ABC1? Probablemente agarre el jet privado que tiene y vaya a recorrer las islas, se vaya a Madagascar a hacer una tour. En el fondo se enriquece culturalmente. Se enriquece culturalmente. Por eso el recurso económico, el ingreso es muy alto, la capacitación es muy alta, insisto, su background cultural. Sí, y el tiempo también. ¿Ya? Y tiene tiempo para todo lo que quiere hacer. Ese es el ABC1. ¿Por qué? ¿Estamos? Queda acá, queda acá. Sí. Eso es el ABC1, chiquillos. Para que vayan pensando más o menos quiénes son esas personas. en Chile entonces. Está mal utilizado, que dicen, ah, Piñera, ABC1. Y no, está lejos de serlo. Esas personas son sencillas. O sea, no O quiero sea, como persona- clasificarlas, pero generalmente valoran mucho eso, la sencillez de las cosas, porque ellos crecieron en un Sí. contexto de abundancia, no se lo tuvieron que ganar. Ojo acá. A ver, el ABC1 por lo general, en las generaciones no se tienen que ganar las cosas, porque nacieron en ese contexto. Es como el típico dicho de la cuna de oro. Sí. Por lo tanto, él valora las cosas que la gente se gana, porque él no tuvo eso. ¿Se fija? La uno nació así, probablemente. ¿Sí? Entonces no tiene problema, no te tira las cosas que tiene encima, porque nunca se las ha ganado. ¿Sí? Esa es la B1. Vámonos al B1. El B1 es la típica estratificación social del nuevo rico. El piojo. Claro. El B1 es probablemente el gerente general de la empresa, ¿cierto? Que tiene muchas cosas, que tiene la papa en la boca y la tiene derecha, ¿no? Y claro, y si tiene una chimenea en la casa la prende, aunque haga calor, pero porque tiene chimenea que prenderla, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Arrogante. Es una arrogancia cultural. ¿Cómo es el recurso del B1 muy alto? ¿Cómo es su capacitación muy baja? ¿Y cómo es el tiempo abundante? ¿Por qué la capacitación es baja? Insisto, capacitación no tiene que ver con un nivel de capacitación formal, no estoy diciendo de estudios, sino que la capacitación es baja en cuanto a la cultura, en cuanto a la forma de trato con las personas. Probablemente este B1 sea bastante pedante frente al resto, porque se quiere parecer a la BC1, pero no le da. Por lo tanto, aquí también hay pobreza pero de capacitación. cultural. Por lo tanto, también son sujetos de intervención para nosotros. Interesante, No ¿no? voy a hacer una Voy a hacer una clase. claro. No voy a hacer una entrevista. Está sacando su casilla. Aunque parezca ridículo, porque en verdad casi que lo es. A un vivo. Pero cuando hay robos en este ámbito, se le manda clases de ética. ¿Por qué? Porque no la Como parte de la condena. ¿Por qué? Porque no tienen moral. O sea, la tienen. O sea, la tienen, pero no. ¿Se fija o no? Ya, son sujetos de intervención acá. Ojo, no seamos prejuiciosos. ¿Se fijan que somos prejuiciosos nosotros? Vamos al B2. ¿Quién es el B2? El B2... A ver, el B2 tiene muy poco tiempo. Ahora voy a explicar por qué. Tiene muy alta capacitación. Y no necesariamente tiene muchos recursos. La media no funciona en Chile. No, porque la media de los profesionales está acá. Poco tiempo, alta capacidad. Aquí el B2 generalmente puede ser algún gerente de alguna empresa, tiene algún cargo político importante, puede ser un artista de renombre, cabe dentro de los B2. Probablemente tenga algún doctorado, ¿sí? O algún magíster importante, alguna especialización particular importante. Los médicos cirujanos, por ejemplo, ¿se fija? Sí. O sea, aquí lo que predomina en el B2 es La capacitación. la capacitación Un abogado puede ser. y el recurso, pero no tanto el tiempo. Es más, un doctor no se puede enfermar, No, porque nadie opera como él. ¿Se fija que es esclavo del tiempo igual?
Sí, el abogado también. Un abogado es esclavo del tiempo, exacto. Tiene mucha capacitación, puede ganar muy bien, pero es escaso el tiempo. Él es esclavo de su tiempo y no el tiempo juega a favor de él, sino que él juega a favor del tiempo. ¿Se fija o no? ¿Cómo funciona esto? Entonces, eso sería un B2. Uno en Santiago lo puede clasificar hasta por donde vive. ¿Sí o no? Aquí es súper clarito, no como en otras ciudades del mundo que es todo mezclado. Aquí es súper claro. ¿Dónde viviría un B1? ¿Un B2? No, mucho más para arriba. ¿De Kennedy para arriba, digamos? No, las Condes de la Reina no. No, los Barnechea, Vitacura. Chicureo. Profe, chalicero. Chalicero es más exclusivo que chicureo. Imagínense. No lo conozco. ¿Se fija? ¿Dónde veranea el ABC1? ¿El ABC1? No, el ABC1. En Miami. Probablemente se vaya a un tour a África a cazar leones. El ABC1. ¿Me explico? El ABC1. Emiratos Árabes. Emiratos. Ah, eso es el ABC1. El B1, ¿dónde veranea? Caribe. Caribe es la típica, ¿cierto? Sudamérica. Ah, ahí, Juanita al Sol. B2. Europa. ¿Por qué? Por el background cultural. Probablemente vaya a algún museo a disfrutar. Es de mucha lectura el B2. ¿Me hago entender o no? Está inscrito en el Mercurio que le llega los domingos en la casa. O ve algún programa político de los canales de los domingos en la mañana. ¿Se fija? Se instruye mucho porque su capital cultural es lo que aumenta el valor de su persona. Lo enriquece día a día. ¿Se fija? ¿Sí? Sería el conocimiento, insisto, el background cultural tiene que ver con las cosas que conoce, que les gusta. ¿Qué música escuchan ellos? Es muy distinto a la música que escucha el resto. Así, por eso hay productos particulares que se especializan en. ¿Se fijan? Ya. Bien. A ver, ¿quiénes son los B3? Los B3 son aquellos que tienen poco tiempo. Muy poco tiempo, probablemente trabajen más de 8 horas diarias, definitivamente. Hay mucho trabajo independiente en el B3 también, ¿sí? Hay una capacitación relativamente media alta. ¿En qué sentido? Títulos profesionales hay acá, diplomados por ejemplo, hay muchos diplomados en el B3. Y el recurso va entre los 700.000 pesos mensuales a los 2,5 millones, 3 millones. Ese es el B3. Acá menos 3 millones de pesos mensuales, ese es el B3. Probablemente con casa propia. Ojo, probablemente con casa propia. ¿Dónde? Providencia, Ñuñoa, ¿se igual de Plaza de la Barriga? Sí. Pero no es al estado, digamos. Providencia, Ñuñoa, algunas partes de las Condes, cerquita de Tobalaba, por ahí es B3. Hoy día podemos ir a dar una vuelta allá y ahí es B3. Por eso hay centros financieros comerciales ahí. Porque el B3 compra mucho. ¿Y por qué compra mucho el B3 a diferencia del B2 y B1? Porque su pasado generalmente es C. Quiere superar. Sí. Exacto. Quiere superar C. Muy bien. Quiere superar C. Exactamente. Está bueno, qué bueno. El B3, por tanto, es esa persona que tuvo una beca universitaria y la aprovechó y le dio un magíster y tiene su propia empresa. ¿Me explico? No gana mucha plata, pero es feliz. Dentro de ¿me hago entender? Ese es el B3. Ese es el B3. ¿Ok? El B3 probablemente veranea en Cachagua, Maitencillo, Zapallar, pero arrienda. ¿Y a quién le arrienda? A los B2 o B1s. Generalmente a los B1. ¿Me hago entender? Sí.
¿Se fija, no? El B3 puede tener una casa propia, Pero igual pero una. Profe, Probablemente se compró un terreno y la hizo prefabricar, pero es propia. Esa es B3, dígame. yo dije que era B, igual va a Brasil, porque yo igual, yo voy a elegir Sí, sí, claro, sí, todavía. Sí, claro. Tenemos un espacio para irnos de familia. ¡Vamos! Oh, el avión, buena onda, viejo. Pero no es. Todavía se nota que no viaja mucho el avión, digamos. ¿Y dónde está el monitor del avión? ¿Y cómo se quita la luz? ¿Se fija? Ese es el B3, todavía. El ABC1, el B1 y el B2 lo mira con ese paso. O sea, son estereotipos, me estoy riendo un poco del tema, pero para que se entienda. La Francia, profe, le puede dar una chance. Bueno, pasa eso. ¿Se fijan o no? Insisto, estoy riéndome desde los estereotipos, por favor. Ya son estereotipos lo que estoy diciendo. Pero hay gente así, ¿no? Lo conocemos. Para viajar, no hagan esto. ¿Ah? No hagan esto. Bueno, vámonos al C1. ¿Qué hace el C1? ¿Pero por qué no toma café y toma té? ¿Por qué te va al Starbucks a reuniones? Juan Valdés. Cuando se juntan en la casa. Toma café Marlí, no des café aquí. Yo no me tomo. Profe, vale. ¿Por qué? Porque el C1 prefiere comerse un completo con una bebida y no gastarse 5 lucas en un café. Exactamente. Es muy que Por supuesto, si están incluidos acá. Profe, le voy a contar algo. Yo trabajo en el centro de Santiago. ¿Ya? Por la calle está Arturo Prat, que es el lugar donde yo trabajo. ¿Ya? Y lo bacán estaba por Serrano, porque por Serrano está la entrada del ministerio, está la entrada principal, está la entrada del director. Hay como un mini centro de negocios, porque hay 2 edificios hoy día que tienen muchas empresas chiquititas. ¿Ya? Y adelante de uno de estos edificios está Starbucks. Entonces, antes todos comprábamos, o sea, teníamos 2 alternativas para comprar café. Donde el bigotón, que es típico el El bigotón, de hecho le dice almacenero, el bigotón. el almacenero que vendía Sí. el café, y era el de la máquina. Y había otro más acá que era un café pequeñito, que es el Musetti, de café en grano, qué sé yo. Llego a Starbucks allá y las filas son enormes. Y personalmente, yo cuando tengo plata, yo entre el Musetti y el Starbucks prefiero el Musetti porque siento que el café es distinto, Sí. es de mejor calidad. Muy probablemente, si el Starbucks es verdad. Pero no es es solamente verdad, un tema de marca, de nombre. por estatus. Exacto. Y las filas de verdad son gigantescas porque, o sea, que debían llegar con el carrito del... Nosotros le decimos Carbook en la pega porque un compañero de trabajo mayor no podía existir. Mire, Starbucks. Starbucks. Cuando éramos pequeños. Por eso el B3 compra mucho. Chiquillos, mira, por eso el B3 compra mucho. Sí, es para... Para calentar. Claro, viene el Cyber Day. Viene el B3 ahí, pero pegado. Qué mono. El B3 compra mucho. Sí, pero por lo mismo, para no ser C1. O porque viene del C1. Miren, Porque no tenía Es la sombra. el C1, chiquillos, el C1 probablemente tenga un título técnico. Nosotros. No, ni siquiera. Aún no, todavía no lo tenemos. Aún no. ¿Usted sería segundo? ¿Puede ser? El C1, tiene título universitario. aquí voy a hacer una pregunta personal. ¿Cuántos de ustedes, voy a dar palabra por favor, con orgullo? ¿Cuántos de ustedes es la primera generación familiar que estudia en estudios superiores? La segunda, es decir, usted y alguien más. Usted y alguien más. ¿Alguien más como de la familia? Estudios superiores. Por eso, pero estudios superiores. Primera o segunda generación de estudios superiores en Chile se clasifica como segundo. Exactamente.
vemos que en Chile la pobreza se ha ido superando porque uno de los niveles no es solo de recursos de capacitación. Exacto, la multidimensionalidad de la pobreza. ¿Alguien más de tu familia quisiera estar Pero de primos. Claro. Alguien de tu familia estudió estudios superiores papá, Pero mi familia. ¿Cómo te vas a Familia o familiares. Mi papá Ah. tiene mi segunda carrera. Esta es su segunda carrera. Entonces, dejando ese segundo. Exacto. Sí, sí, fue la talla. Sí, Sí, pero es que además tiene que ver con un tema económico, porque usted decía que está entre los 700 y los 3 millones. Por lo tanto, puedes pagar por Claro, la y en carrera. tu casa trabajas tú y trabaja tu esposo, entonces el sueldo va dentro de eso. Debe ser porque mi marido no tiene estudio universitario, ni Ok. técnico. Ok. Pero, estamos hablando, bueno, claro. Pero Pero puede estar en una ¿puedo clasificación complementar con también. algo? Pero puedo- Al tiro, Elita, vamos a ver uno. ¿Sí? Donde el valor de la familia todavía es sumamente arraigado, donde hay una especie de barrio todavía. Pero ya saliste del lugar donde naciste. Ya vas a visitar a tus abuelos o a tus papás a otra comuna. Eso es muy de C1. Eso es muy C1. ¿Por qué? Me voy a ir. Porque el C2 vive en la comuna donde nació. Yo, Pero por eso, Pepe. clasifíquese usted, vea los rasgos que tiene. O sea, uno podría ser, a lo mejor si soy de 3, podría ser toda la anterior. Depende de la variable. Ah, ya, depende de la variable. ya. Exacto, por eso le digo. El recurso del C2, su principal recurso no es la capacitación, porque probablemente tenga solo cuarto medio. La capacitación. El tiempo. Tampoco porque probablemente trabaje de sol a sol. El recurso. Es el recurso. El medio para salir de la pobreza del C2 es el ingreso. Apenas tenga una casa propia, la lucha por la casa propia. El B3, B2, B1 probablemente incluso arriende toda su vida y le dé lo mismo. El C2 no le da lo mismo, quiere tener su casita, porque lo que mueve al C2 es el temor. Por lo tanto, busca seguridad donde sea. ¿Sí? Las parejas estables de nuestros abuelos, muchos años de matrimonio, muy probablemente sean C2. Porque buscaban seguridad. La típica imagen de esta señora que perdonó las 1001 infidelidades del marido, eso es muy de C2. No es pobreza, para nada, no es pobreza. Se tienen cosas, se valoran cosas, pero desde el trabajo duro. Aquí hacemos una diferencia súper importante. Del C1 para arriba se paga o se puede pagar por lo que se sabe, del C2 para abajo se paga por lo que se hace. Disculpe, ahí sería una pobreza relativa. No. No, hasta aquí no hay pobre. Ya. Es decir, C2, C3, D y E se paga por lo que se hace. C1, B3, B2, B1, ABC1, bueno, el ABC1 está mal, ¿no? Pero C1, B3, B2, B1 se paga por lo que se sabe. Por eso es un valor cultural importante, más que el recurso. El recurso, desde el C1 hacia arriba, el recurso viene como añadidura. Lo principal es el background cultural. Esto viene por añadidura. Del C1 hacia arriba. Del C2 hacia abajo, esto es añadidura. Oiga, porque le tuve que ir a hacer un trabajo a mi jefe, resulta que conocí a un artista. Es una añadidura. ¿Se fija? Del C1 para arriba es todo lo contrario. Me gusta este proyecto, me voy a independizar, me voy a dedicar a esto y por eso gano plata. Pero yo voy para allá porque lo quiero hacer. Porque me gusta, porque tiene que ver con tu pasión, con tu propio tiempo. Hay muchos trabajadores independientes del C1 B3. C2 no se es independiente, no se es autónomo en la pega generalmente. ¿Ya? Ojo con esas cosas. El C3, alguien me iba a preguntar algo. Me levantó la mano. El cero entonces es como que se lo gana. El C2 se lo ganó. Se lo gana. El C2 sí, puede ser que hace 2 o 3 generaciones atrás venía del campo y pasó a la ciudad. Tiene poco tiempo. A ver, espérate, capacitación. todos venimos del campo. El tema es de hace cuántas generaciones. Claro, Claro, es verdad. Ese es el tema. El C2 hace 2 o 3 generaciones nomás. Es decir, mis abuelos o mis bisabuelos.
Y ahí me quedó. Eso es el C2. El C2 es... bueno, esta pareja que es muy de barrio, que fíjense en los comerciales de los tecos, chiquillos. El té supremo, siempre están en familia, siempre llegan los niños del colegio, invierno, amenaza afuera, aquí está calentito, hogar. Eso es muy C2. ¿Se fijan? Muy en la cueva, es muy aquí entre nosotros. Eso es C2. ¿Sí? Los cuicos, pero no somos flight. Ándate ordenadito para el colegio. Esa frase de la mamá llevando al cabro chico al colegio, eso es muy C2. Anda ordenadito, podemos ser pobres pero limpios. Esa frase es muy C2. ¿Se fijan, no? Eso es C2. Somos pobres, ok, definitivamente, pero somos limpios, pero honrados. Donde, fíjense qué interesante, donde la honradez, la honestidad, en estos segmentos es súper importante. Porque hay esfuerzo, honestidad y honradez. ¿Dónde está la delincuencia? ¿En Chile? Fuerte la pregunta. Puede estar acá. ¿En qué parte se puede arriba? Porque apenas siempre se pueda, se va al impuesto. Ojo, acá o acá. C3, D y E. No, el 1. Si me roban la mano. No, porque él es como un sobreviviente, una cosa así. Exacto. Vive de la basura. Respira. Él es Ocupa ahí. no tiene nada. ¿Se fijan? Súper interesante esto porque uno no ve a alguien con un background cultural en el mismo robando, muy rara vez. Pero sí el que uno puede ser Ambición. por la ambición, porque no tiene un background cultural, sino que tengo recursos, quiero tener el máquina, tener el máquina, eso es muy de uno. Y claro, es el efecto. Quiero tener más. C3 y D, bueno, pasamos al C2. ¿Queda clarito, no? Sí. C3 es el vecino del C2 en el barrio, pero en la parte pobre del mismo barrio. No tiene casa propia, probablemente vive en un campamento, o sea, llegados de la casa del C3. ¿Se fija? O sea, del C2. Ese es el C3. Tiene más tiempo, pero y no sé si tiene la voluntad de tenerlo tampoco. Tiene poco recurso. Ni un recurso. Porque no sé si tiene la voluntad de tenerlos. Y tiene mucho tiempo. ¿Me explico? Tiene mucho tiempo. Y Poca capacitación capacitación igual. y poco recurso. Un poco de todo. Yo encuentro que hay algunos que son, por ejemplo, ya, si cuando enfrentamos, ¿sabes qué? Como yo encuentro a la gente, ¿dónde vamos? Tú te pones a hablar con algunos y sabes que saben mucho, pero como que nunca dieron a brillar a sus mentes quizás. Porque no está la voluntad de hacerlo. Por eso les digo que estoy hablando, insisto, desde los estereotipos. Pueden haber casos que, Sí. ojo, Puede ser ahí, en eso ahí clasifica, por ejemplo, el caballero que antiguamente arreglaba las telas y que trabajaba solo en eso. puede ser más bien un C2, ¿o no? ¿Cuál? Porque se esforzó, porque trabajó en eso. Y cuando hace poco tiempo atrás tuve un reportaje del Parque Trasero de Providencia, ¿Ya? esa gente que había sido Propietaria, después o cliente. sea, seguían siendo propietarias, pero tengo súper claro que había una persona que dijo que ella recibía una pensión, de haber tenido chofer, 3 nanas y un montón de otras cosas. Hoy recibe una pensión que cuando le toca pagar contribuciones por su casa no le alcanza, Exacto. porque gana 120 lucas Pero y tiene la casa contribución propia. son 200. Por lo tanto, es C2. Por lo tanto, el C2 en Ñuñoa. En Ñuñoa, Por lo tanto, no es pobre. Pero su ingreso, en verdad, es como un D. claro. O sea, por eso que uno podría tener muchas letras y... Exacto. Por eso es una estratificación social. A ver, el C3 no es pobre, pero está al borde. ¿Dónde está la pobreza en Chile? O en el mundo. Esto es mundial, es una clasificación mundial chiquita. En toda parte del mundo se clasifica igual. El D es pobre. El D es pobre. El C3 probablemente vive en el campamento, pero tiene tele, auto, zapatillas, un montón de cosas. Comodidades. No, porque es pobre. Pero vive en el campamento y probablemente esconda las cosas que tiene cuando llega la asistente social a ver alguna ficha.
¿Sí o no? Pero saben su procedencia. Eso es Y ese C3. es pobre porque no tiene recursos, porque no le alcanza a quiere vivir, Que escasea todo. Tiene una capacitación sumamente básica de colegio y ahí de todo, digamos. Tiene muchos recursos de dudosa procedencia. En serio, no estoy por estigmatizar. Pero se da, porque Sí. su tráfico. sí. Fíjense que las poblaciones, chiquillos, miren, fíjense que las poblaciones se dan dos extremos. Tienes que fijarte en la parte. Claro, buen dato el de la otra. Fíjense que las poblaciones se dan dos extremos. O hay muchos C3 o hay muchos C2. Porque ellos no pueden justificar sus O es una familia tradicional de mucho esfuerzo, o es todo lo contrario. ¿Sí? O sea, es casi narco, digamos. No hay un entremedio en las poblaciones por lo general. O CC2 o CC3 al tiro. Y ahí está la diferencia. Por eso la mamá le dice al niño que va al colegio en este 2, podemos ser pobres, pero honrados. Pobres, pero limpios. Ese pero, ¿a quién va referido? ¿En relación a quién? Al C3. Por lo tanto, se presupone que el C3, como bordea la pobreza, es una pobreza de recursos, cultural y de tiempo también. ¿Se fijan? ¿Ya? El D es pobreza, es decir, el sueldo mínimo, ¿en cuánto está en Chile? 301. Aquí está. Como en 300 lucas. Porque ese 1 es casi un chiste. 300 lucas. Aquí está la línea. Chiquillos, miren, aquí está la línea de pobreza. De la D. D se es pobre y E es indigencia peligrosa. ¿A qué me refiero con indigencia peligrosa? Calle, situación calle. Pero peligrosa, porque se puede estar en la calle porque se quiere. Ah, ya. Ah, que no tiene nada, absolutamente nada. Ni redes sociales, nada, nada, nada. El vagabundo. Probablemente venga el invierno y corre peligro su vida. Sí. Ahí está. Está autoeliminado. El D no, el D recibe bonos del gobierno, recibe Ya. cosas, ¿sí? Porque por lo menos se mueve, es parte de la red gubernamental el D. Tiene como su El chocita. E no, el E casi que no existe. Es más, poco lo que vemos por lo menos en Santiago. Y algunas políticas públicas se tratan de sacar los D de encima, de hecho. Lo incluyen. Los agarran y los llevan a otras comunes, se los andan peloteando. Por ejemplo, porque el otro día escuché un reportaje sobre estas carpas que ponen ahí en la estación central, en el Panteón Central. ¿Ya? Muchas veces son extranjeros que, como no han logrado conseguir un trabajo establecido como para arrendar una pieza, pescan sus carpitas y duermen ahí en la noche. ¿Sí? Ah, sí, hay un reportaje. Eso es D. Hay un reportaje de eso. Eso es, ojo, eso es D. Porque ellos tampoco pueden optar a nada. ¿Pero cómo es la gubernamental. capacitación de ellos? Ah, no, claro. En algunos casos Entonces D, no es E. son falta de oportunidades. ¿Se fijan? El E no tiene nada. Todo lo contrario al ABC1. El ABC1 era mucho tiempo, mucho nada. El 1 no tiene nada, pero nada. O sea, podría haber hasta un dejo ahí que tenga que ver con la salud, por ejemplo. Porque un abuelito medio deficiente mental. que- Probablemente termine siendo un E. Si es que no tiene nadie que lo guste. ¿Ya? Ese podría haber sido en algún momento usado. Y hasta un B1. No, sí, claro. Como el ejemplo de la señora que contó su compañera del reportaje. El gallo que se murió que estaba aquí en la Católica, que no vivía, que andaba en un carro. ¿Ya? Y siempre hablaban de que él tenía muchos estudios, se inscribía. Pero él no es por opción. ¿El ñaño no se llamaba? Sí. Tenía una- ¿Se Ñaño. acuerdan, no? Me lo dijeron en la casa anterior que no lo conocía. Porque viven. Pero él, ojo, Se murió. pero es por opción. Pero es por opción. Prefiero Porque- que- Sí, por supuesto. Yo tengo un cuñado que sus papás tienen un restaurante en Estación Central, pero no un restaurante circuito, sino que está en un patio de comida. ¿Ya? Y ellos tienen a un joven venezolano contratado. ¿Ya? Y este Ponemos joven silencio, escucha. venezolano es
lo que decía la Francia, él tiene una carpa y vive en la calle. ¿Ya? Entonces la familia de mi cuñado lo más que pudo Pero hacer... tiene trabajo. Sí, ellos le dieron trabajo porque lo conocieron así como en la calle y le ofrecieron pega. ¿Ya? Porque ellos tampoco tienen un lugar tan grande como para tenerlo. Y este joven le cuenta a su familia, los llama, qué sé yo, y dice que él tiene un departamento, les cuenta como otra realidad, como para justamente para que no se preocupe. Y él era un joven con harto estudio y cosas y durmiendo en una carpa en la calle. Es súper fuerte la habilidad de muchos migrantes porque ellos prefieren esas condiciones. O sea, a ver, esta es una reflexión para ir ya terminando la clase de hoy, ¿no? ¿Qué pasa cuando se emigra? Particularmente en Chile, como en Chile nos contaron que habían, era un país medianamente desarrollado, por lo menos en el barrio. No sé qué les dijo esa mentira, pero muchos de ellos prefieren llegar como DOE, pero con libertad. A vivir con muchos recursos, pero sin libertad por una ideología política. Entonces, fíjense, ahí está el tema. Por eso en la triada social habían estas dos nubes que influían en esta triada. ¿Se acuerdan que uno era el tema de la ideología de la doctrina y el otro es la administración y gestión de recursos? Esta estratificación es parte de la gestión de recursos. ¿Se fija? Entonces ahí está el tema. Clasifíquese usted, haga el ejercicio. Porque cada una de estas estratificaciones tiene problemas o problemáticas sociales muy particulares. Por ejemplo, la obesidad infantil. ¿Dónde se da acá? C2, Ah, interesante. ¿Cachai que hay ciertas problemáticas sociales asociadas a un estrato socioeconómico particular? A la mala alimentación, porque de todo que a veces uno probablemente tenga las lucas para... Lo que pasa es que la pobreza no se come. Para darle fruta. Para Para dar fruta. Aquí me dan snacks. Pan. Si pan era el pan, la base de todo. Es un tema cultural. Había papeta. Chiquillos. Había una diferencia. Ese tipo de cosas. Entonces, uno se da cuenta de esto, no es, a ver, uno puede saber esto para dos opciones, o para discriminar, que sería de verdad una tontera, porque esto se sube y se baja así muy rápidamente. Sobre todo si usted se está capacitando, está optando a. O la otra opción que no se llama discriminar es para entender el fenómeno y entender que no se determinan las personas por dónde están, sino por lo que son. Esto es simplemente un lugar socioeconómico. Se es donde están, no lo que son. ¿Sí? Entonces, en casos como este caballero que echó a las niñas de la playa, si a usted le toca hacer una intervención para él, no para las niñas, porque es súper fácil, no sé si es fácil, pero uno como trabajador social a veces tiende a victimizarle. Hablemos del victimario. Si a usted le toca hacer una intervención con él, ¿dónde lo clasifica? ¿Qué problemáticas tiene? ¿Cuál es el beneficiario de eso? Es súper interesante. A mí me pasó. Trabajador social, yo personalmente estoy como acá, digamos. ¿Sí? Como la mayoría. B3, B1, C1, un B3, más o menos. ¿Sí? Acá estamos. Pero yo en mi vida me había tomado con gerentes generales de alguna empresa. No. Y cuando me tocó trabajar en hacer los proyectos para... ¿A dónde me fui? Para acá, po. Y a mí me impresionaba las cuestiones y yo decía pollito, así como... Pero hicimos un taller respecto del valor de la familia, para que ellos dejaran a sus trabajadores pasar más tiempo con la familia. Ellos tenían que aprender primero el valor de la familia. Y lloraban como cabros chicos, pero como niños, así. Hicimos un taller con las familias, con las esposas, con los hijos, y lloraban como cabros chicos porque trabajaban de las 6 de la mañana a las 11 de la noche. Eso no es vida. ¿Me explico? Entonces también son sujetos de intervención. También, entonces por eso les digo, ni los victimicemos, ni los endemoniemos, digamos así, no los satanicemos. ¿Sí? Cada uno de estos tiene ciertas problemáticas sociales. Cada uno de estos estratos socioeconómicos, claramente. Algunos muy evidentes, otros muy poco evidentes, pero se es. ¿Se fijan? Se tiene. Por eso tenemos pega para todos. Por el hecho de ser persona. Por eso es de ser persona. Entonces, por eso sus proyectos son atingentes a todo esto.
¿Ya? ¿Qué tipo de estratificación socioeconómica tiene su sujeto de intervención en el diagnóstico? Interesante. ¿Dónde es? ¿Dónde está ahí? ¿Se fijan? Se va a trabajar con personas en situación de calle. ¿Con quién va a trabajar? Se trabaja en una población callampa. ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus ingresos? Servicios sociales en la empresa. ¿Con quién se va a tomar? ¿Qué problemáticas va a tener? ¿Dónde van a hacer las reuniones? En el biblioteca van a estar ese tipo de cosas. Es importante. Es verdad. Es acá mismo. Si se gana menos de 300, D. Si se gana más de 300, es C3. ¿Usted sabe cómo se mide la pobreza? Con la multiplicadora. Pero la manera clásica de medir la pobreza se sabe. ¿Con la canasta? Con la canasta. ¿Sabe cómo funciona eso? No. Se lo voy a explicar en 2 minutos. De verdad que no le miento, se lo explico ahora mismo. Mire, ¿cómo sabemos cuál es esta división y por qué los 800 lucas están acá? Por esto, chiquillos. Miren. Aquí está en una casa. ¿Ok? Si esta casa vive una persona y su ingreso es de 300.000 pesos, ¿esta persona sería pobre? No, es C3. Arriba, ¿ok? Si en esta persona viven, o sea, si en esta casa viven 2 personas y hay un ingreso de 800.000 pesos, ¿son pobres? Sí, porque el ingreso se divide por la cantidad de cabezas que están dentro de la casa, o de la cantidad de bocas, en verdad, no de cabezas. Si cada uno de ellos gana 300.000 pesos, ¿son pobres? No. ¿Se fija cómo se mide? Casi que por olla común, digamos. Por eso es un problema el allegamiento y por eso es un problema el hacinamiento. Porque el ingreso se tiene que subdividir entre las personas que viven bajo el mismo techo. Independiente de si esa persona aporta o no. La típica, oye, no sé, por ejemplo, un joven, yo vivo con mis padres, pero no aporto, no me importa, que igual se suma. Las pensiones también se suman. Las pensiones de invalidez, pensiones de tercera edad, todo se suma a este ingreso común que se subdivide. Exacto. ¿Ya? Así se mide. Listo, estamos chiquillos, muchas gracias. Nos vemos el martes. No, jueves. No, jueves.